Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y seguimos leyendo la Biblia. Vamos a leer el capítulo 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles, todo el capítulo 25, versículos del 1 al 27. Estamos por comenzar entonces, vamos a comenzar el capítulo 25 y recuerden que todo este libro trae 28 capítulos. Nos vamos acercando poco a poco al final del libro de los Hechos de los Apóstoles para luego continuar con las cartas de Pablo. ¡Qué maravilla! ¡Qué disfrute! ¡Qué deleite tan grande la palabra de Dios! 3 días después de su llegada, estamos en el capítulo 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles, empezando. 3 días después de su llegada a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo. Pobre Pablo, no pegaba una, y nosotros decimos que nosotros no pegamos una, y que qué pasa que Dios nos abandonó, y qué pasa que Dios no nos quiere, y que por qué esto me sucede a mí, y que por qué no al otro. Pues a Pablo, un gran seguidor de Cristo, Pablo un gran conocedor de Dios, Pablo de gran experiencia de Dios, y que pregonaba a los 4 vientos y a todas las ciudades donde iba la palabra de Dios y anunciaba a Cristo, pues también le pasaban muchas cosas. Versículo 3, insistieron y pidieron a Festo como un favor que lo trajera a Jerusalén, pues ellos todavía planeaban matarlo en el camino. Festo les respondió que Pablo estaba bajo custodia de Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Los que entre ustedes tienen más autoridad, les dijo, bajen conmigo a Cesarea, y si ese hombre hizo algo condenable, presentarán sus acusaciones. Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 o 10 días y luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Apenas se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo acosaron con numerosas y graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo: yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, recuerden que Festo es quien reemplaza a Félix. Eso está en el versículo 27 del capítulo anterior, antes de comenzar el 25. Entonces Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, preguntó a Pablo: si soy yo el que te va a juzgar, ¿quieres subir a Jerusalén? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, ahí debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú muy bien sabes. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir, pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió: has apelado al César irás. Transcurridos unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. Permanecieron allí algún tiempo y Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole: tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos en presencia de sus acusadores.
Vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdía en esos asuntos, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí sobre esas cosas. Pero Pablo apeló y pidió que el sumario lo hiciera el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pueda enviarlo al César. Agripa le dijo: me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le contestó: mañana lo oirás. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por los jefes militares y las autoridades de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre contra quien toda la comunidad de los judíos ha venido a reclamarme, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no lo dejara con vida. Yo por mi parte me convencí de que no había hecho nada digno de muerte y como él mismo apelaba al emperador, decidí enviárselo. Pero todavía no tengo nada seguro para escribir a nuestro soberano respecto a él. Y por eso lo presento aquí ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que pueda escribir algo cuando se esclarezcan un poco más las cosas. Porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios sigue acompañando al justo, al inocente, en este caso a Pablo, que se ha metido en tantos problemas, en tantas dificultades, y quieren matarlo por anunciar la resurrección de los muertos, por anunciar a un Jesús que vive, por anunciar lo que Dios le ha encomendado. En el próximo encuentro veremos a ver qué pasa cuando Agripa y toda esta comunidad, incluso su esposa Berenice, oigan el testimonio de San Pablo. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.